Esta historia no me pertenece. Créditos a Doomsday 12345 de fanfiction. Capítulo 30. Volumen 2 Capítulo 3. En la unidad de cuidados intensivos de un compuesto de las fuerzas de defensa de Vale había un hedor denso a carne podrida, una constante monotonía de toses que rebotaban por toda la habitación con los armonizadores gemidos sibilantes de pura agonía. Los hombres yacían en hileras de camas, retorciéndose mientras sus pieles estaban llenas de furúnculos irritados, el pus rezumante provenía de heridas que no importaba lo que se aplicara, simplemente no sanaban. ¿Alguien ha mostrado signos de mejoría, Dr. Mayfield? Un hombre demacrado se secó el sueño de los ojos con la manga manchada de café, entrecerró los ojos ante la imagen de su colega adlesiano, el Dr. Daniel Borage, presumido y arrogante como los adlesianos, pero al menos este tenía la moral de un médico. Esta extraña aflicción había comenzado con la soldado Priya Anata. Ella había desarrollado una tos desagradable que describió como una sensación incesante de cosquilleo dentro de sus pulmones, como si alguien realmente le estuviera haciendo cosquillas. Extraño, cierto, pero lo atribuyó a una infección sinusal menor cuando examinó sus fosas nasales donde estaban tan hinchadas que no podía evitar respirar por la boca. El segundo día es cuando se desarrollaron las erupciones y varios compañeros de escuadrón tuvieron una tos similar, luego le pasó al siguiente escuadrón, luego al siguiente, finalmente todo el pelotón llenó la enfermería. Se estableció una cuarentena en la base, 2 pelotones más quedaron atrapados en la base y la paranoia comenzó, por Dust, hizo que las cosas se salieran de control. 5 hombres se suicidaron, 3/4 tenían un hombre cada uno, los amarraron a sillas porque su manía los hacía peligrosos, un hombre comenzó a rascarse los brazos hasta que se quedaron sin piel, el buen doctor le dio una sobredosis de morfina cuando intentó para quitarse la piel de la pierna. Algunos escuadrones se segregaron en trajes de riesgo biológico por temor a que los vecinos estuvieran infectados, no tenía sentido tratar de controlarlos en este punto, los oficiales y el sargento mayor estaban en la enfermería, escutiendo sangre negra. 3 de ellos murieron en las mesas, a eso lo llamo una mejora. Dijo el doctor con severidad, curiosamente, aunque el Grim se alejó del área a pesar de todos los sentimientos negativos que deben haber sido como la cocaína para un adicto, algo estaba muy mal en esto. Siento escuchar eso. No te preocupes, estaban sufriendo. Doctor, está siendo sombrío, necesita mantener el ánimo. Es fácil para usted decirlo, el Dr. Mayfield levantó su taza de café y la volteó, sus ojos estaban inyectados en sangre con bolsas oscuras casi moradas, he estado sin café durante varias horas. No he visto el sol en más de 2 semanas, las raciones son escasas, hay 3 motines separados en este momento. Porque, en todo lo que es sagrado, nadie ha enviado drones aquí con suministros o para poner orden. Los ojos del adlesiano parpadearon detrás de la pantalla por un momento antes de responder. Ambos consejos acordaron que violar la cuarentena en este momento podría tener consecuencias imprevistas. Por favor, tenga paciencia. El rostro de Mayfield se arrugó en una mueca mientras se preparaba para lanzar una diatriba, posiblemente incluso arrojar su taza, hasta que sintió que algo le rozaba el cabello. El doctor giró rápidamente para golpear lo que lo tocara solo para golpear el aire, se estaba volviendo loco, no había ninguna duda al respecto en su mente. Sus sueños habían estado llenos de pesadillas plagadas de imágenes de horribles abominaciones risueñas, había visto los rostros de los muertos con las mejillas abiertas solo para ser unidas por hilos cosidos mientras se reían como locos. Recientemente había creído ver una figura sombría mirándolo, caminando alrededor de la enfermería, en los pasillos, sin embargo, ni una sola grabación de la cinta de seguridad pudo autenticar esta visión. Borage debió pensar lo mismo cuando el hombre golpeó la mesa en la que estaba su monitor para llamar la atención de Mayfield. Doctor, creo que necesita acostarse y tratar de dormir, se está volviendo errático. Mayfield suspiró, gimió incluso mientras se partía el cuello y se rascaba la nuca. Su suministro de pastillas para dormir se había agotado y ellos mismos apenas podían mantenerlo fuera durante 1 hora para que durmiera sin interrupciones. Solo quería irse a casa, como todos los demás en la enfermería, como todos los demás atrapados 1 milla bajo tierra, a diferencia de esos malditos bastardos apostados en la parte superior para asegurarse de que ninguno de los hundidos en el búnker pudiera llegar hasta el ascensor. Mayfield estaba a punto de despedirse cuando algo increíblemente extraño comenzó a suceder. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Mayfield separó su pergamino del escritorio y lo empujó contra la ventana del doctor hacia la enfermería.
Cada cama tenía a su ocupante tosiendo en una violenta tormenta, la sangre salpicó el aire mientras los enfermos gritaban y se ahogaban con la flema, sus espaldas se arqueaban en un ángulo doloroso mientras sus extremidades se agitaban, sus ampollas reventaban rezumando pus verde. Para horror de ambos profesionales la sangre fluyó por el aire y se acumuló en el medio, en un vórtice arremolinado de sangre y pus se formó energía verde, en un instante apareció un ser con un rugido. Estaba parado encima de la cama de un paciente, su rostro enmascarado con monstruos sobrenaturales risueños con un tubo que pertenecía a una máscara de gas que se dirigía a su pecho, estaba armado con un gran cuchillo de carnicero mugriento y lo que solo podía ser una espada sierra, algo él esperaría que un huntsman empuñara, pero este no era un huntsman. La criatura levantó el cuchillo y cortó al agonizante soldado VDF debajo de él, partiéndolo en dos. Mayfield esperaba que esto fuera una pesadilla, ya que las moscas brotaron del soldado muerto, zumbaron por la habitación antes de que los insectos volaran hacia los diversos orificios abiertos y las heridas de los otros soldados. Se convulsionaron y gritaron, retorciéndose mientras los insectos se abrían paso en las profundidades. Algunos se pusieron de pie de un salto, rugiendo, riendo como un maníaco como en los sueños de Mayfield, con las caras supurando como queso derretido. Bubones, flemas, sangre y tripas. Forúnculos, fantasmas, podredumbre y pus. Ampollas, fiebres, llagas supurantes. De tus heridas brota el supuración, ven uno, ven todos. Nurgle extiende sus dones a los fuertes. Muerte para los débiles. Adelante, hijos del Señor de la Decadencia, difundan las alegrías de Nurgle. La bestia humanoide gritó mientras apuntaba su espada sierra hacia las puertas de la bahía. Como hormigas decididas, tropezaron con las camas y entre ellos, resbalando sobre su propia sangre con una risa infantil, atravesaron la puerta doble con la fuerza suficiente para arrancarla de sus goznes. Luego, para terror de Mayfield, la criatura lo miró, aunque sabía que era un espejo unidireccional que podía verlo mientras se dirigía tranquilamente hacia él, arrastrando su espada sierra contra el suelo ensangrentado. ¿Hay un médico en la casa?, preguntó, mirando alrededor de la habitación con un tono sarcástico. Mayfield miró el pergamino, Borage intentaba frenéticamente decirle que corriera, parecía estar intentándolo legítimamente, pero el médico no podía escuchar a su colega, se sentía como si estuviera bajo el agua. La criatura humanoide presionó su dedo enguantado contra el cristal, se hizo añicos en un instante y se convirtió en un polvo fino. Mayfield solo podía escuchar su propia respiración mientras el ser saltaba con facilidad, pero no era aparentemente hostil a pesar de sus armamentos. Apuntó a los monitores a la izquierda de Mayfield, las cámaras de seguridad que estaba usando para monitorear el resto del búnker interior. En cada pantalla los infectados abrumaron fácilmente a los amotinados paranoicos, partiéndolos por la mitad, vomitando sobre ellos, algunos retrocedieron como sus cuerpos avanzaron a las últimas etapas de la infección con facilidad. ¿Ve cómo estos niños reparten los dones sobre mi Dios misericordioso? ¿No miran la felicidad? ¿No le parece divertido, Dr. Mayfield? El médico desconcertado miró a la criatura mientras sostenía una taza de café llena de cafeína líquida marrón humeante. La criatura le ofreció la taza, acercando suavemente la mano del doctor a su asa. ¿Por qué no tomas un sorbo y te diviertes un poco? Dile a Bubónicos cuánto tiempo ha pasado desde que viste el sol. ¿No sería así? ¿Sentirte bien en tu piel? Mayfield asintió mientras el olor del líquido caliente y vaporoso calmaba sus nervios, ya se sentía más despierto. ¿Qué mal podía haber en un sorbo? Mayfield. Sal de aquí. Maldito hombre, ¿qué estás haciendo? Borage gritó a la pantalla mientras su contraparte de Balean bebía una taza de sangre infectada, tosió un poco de sangre, tosiendo y jadeando, cayendo sobre una rodilla. Su piel desarrolló ampollas en casi un instante, una risa loca escapó de los labios del hombre cuando los dedos se convirtieron en garras, sus dientes se cayeron solo para ser reemplazados por colmillos sangrientos y retorcidos, su espalda se encorvó mientras sus ojos brillaban de color verde. Adelante, ve a jugar con el médico de otros niños, difunde la alegría de Papa Nurgle a todos. El antiguo hombre brillante se había ido, su carne comenzó a mutar y deformarse constantemente al igual que los otros hombres enfermos, aunque se había ido, había simplemente una dichosa alegría en la sensación libre de la pestilencia que ahora le daba a cada célula de su cuerpo un calor. Abrazo. Varias horas después, el general Ironwood se puso rígido, como si fuera una vez más un cadete ante las miradas feroces de los sargentos de instrucción que lo atacaban con llamas verbales, su piel estaba erizada por el sudor nervioso, su corazón latía en su pecho como un corcel al galope.
Miró a su derecha y vio un batallón de sus soldados de pie en posición de firmes, sus rostros en su mayor parte ocultos, pero tuvo la idea de que tenían expresiones de desconcierto, confusión, algunos incluso podrían haber pensado que era divertido en un forma. El Lord Comisario Cestus Axis estaba de pie frente a él, además del capellán de los marines espaciales Escudo Negro, él mismo sostenía un libro de gran tamaño abierto en algún punto cerca del principio. El lado izquierdo de la percha tenía a la docena de Death Corps Kriegsmen alineados en atención, las bayonetas brillaban más allá de los cañones de sus rifles, los oculares brillaban a la luz de la percha, un par se había puesto de pie con muletas con las piernas dañadas enyesadas. La especialista Winter Schne sostenía una canasta de flores, ni siquiera ocultaba la indignación en su rostro, pero ella misma admitía que tenía curiosidad, ¿cómo exactamente se casaron los psicópatas humanos del carenado espacial? Seguramente con un pueblo como Krieg tales celebraciones eran triviales, si no una pérdida de tiempo, pero el capellán insistió en todas estas decoraciones. Había velas dispuestas apresuradamente alrededor del podio en el que se encontraba el capellán de los marines espaciales, ardiendo algo más tenues en comparación con las luces de arriba. La Kriegswoman conocida como Frieda, la guardia que el general Ironwood le había propuesto por error, marchó por el pasillo montado atravesando dos filas de tanques con los barriles levantados como si estuviera saludando, con su pariente consanguíneo escoltándola. Su casco estaba adornado con una corona de flores, su rostro juvenil estaba desnudo, con su expresión fijada en el estoicismo característico de Krieg, pero había un cierto brillo en sus ojos disparejos cuando se fijaron en el general Ironwood, quien podría haber jurado que sus labios eran leves. Movido en direcciones se formaría una sonrisa. Suficiente temor llenó al general para volver loco a Nevermore, la chica era mucho más joven que él, lo suficientemente joven como para ser estudiante en su escuela y aquí estaban casándose en su barco personal. El capellán de los marines espaciales frente a él pasó rozando el enorme libro en su mano con un gran dedo de metal a lo largo de párrafos aparentemente interminables de su libro imperial de letanías, hasta que golpeó contra la página con lo que podría interpretarse como un murmullo de placer. A la luz del Dios emperador de la humanidad nos encontramos hoy aquí, bajo su eterna gracia unimos las vidas de un fiel servidor y el pagano feudal, para quien ella se convertirá en un leal súbdito del imperio de su gracia. Es a través de la voluntad del Dios emperador que se han conocido, es a través de su voluntad que se casarán. Ironwood sintió que su corazón se hundía como un bloque de hierro en el océano, en realidad nunca había tenido la intención de casarse, ya que estaba más o menos casado con su trabajo y agregar una mujer a la ecuación sería más complicado de lo que valdría, sin embargo. Ahí estaba él, casado con una niña apenas mayor de edad. De una manera enfermiza y retorcida, esto debe haber sido divertido para alguien, fue una pesadilla para él. Desde su trono dorado, él vela por toda la humanidad y ha dado sus bendiciones divinas para unir los destinos de estos súbditos, para vivir como uno solo, para rezar como uno solo, para luchar y morir como uno solo. Por la voluntad misericordiosa del emperador, bendigo esta unión. Un Kriegsman se adelantó con una bandeja que sostenía 2 copas de vino tinto, bebe de la sangre de Sanguinius, hijo del dios emperador, quien había dado su vida por el padre de los padres y por toda la humanidad, para que tengas que fortaleza para morir por el emperador tal como él lo había hecho. De mala gana, Ironwood tomó una copa de vino tinto, sabiendo que sin duda necesitaría algo mucho más fuerte al final de la noche. A sus ojos has estado atado, por el alma, por la carne, por el destino. Abraza a tu novia ahora y para siempre. El capellán de los marines espaciales Escudo Negro ordenó con gran satisfacción por su obra, con los brazos levantados hacia el cielo mientras las luces colgantes se centraban en los mortales ante él. Desde el comunicador interno de los escudos negros, 3 de los marines espaciales bromeaban entre sí observando la grandiosa exhibición de su hermano. Creo que el capellán Penance inventó la mayor parte de eso. Comentó el Space Marine Retribute, su eviscerator pegado a su espalda. El Space Marine Vendetta, con sus Power Claws en silencio y el jetpack frío, puso los ojos en blanco con una inmensa molestia, penitencia. Soplar Prometium por la nariz. ¿Quién lo hubiera pensado? Un desfile de lo más plebeyo, inútil para que seres tan efímeros se comprometan la vida unos a otros. El bibliotecario Rancor, con sus oculares rojos vidriados sobre los humanos pequeños, delgados y carnosos que estaban de pie. Sirvientes fieles condenados a morir y salvajes paganos del mundo atrasado haciendo cabriolas en yeso brillante a modo de armadura, no era la vista más extraña que había visto, ya que tenía 10.000 años de experiencia. Locura desde que el emperador se sentó a regañadientes en su trono, para pudrirse. Cállate.
Todos ustedes, déjenme tener mi momento. Penance siseó, observando ansiosamente cómo la frente del pagano general perlaba de sudor y el fiel servidor de su imperio estaba a un suspiro de distancia. La Corpswoman se paró en las puntas de sus botas y presentó sus labios al reacio general pagano. Él, con gran incomodidad interna, encontró sus labios, sellando así su unión ante su exultada gracia en el trono dorado. El general Ironwood sintió las miradas de sus soldados, mezclas de disgusto y simple confusión. Estaba recién casado con una mujer, una niña, la mitad de su edad, la edad de su nivel más joven de estudiantes de Huntsman, la vergüenza que sentía, sin embargo, había una mirada extraña que encontró en el rostro del joven soldado. Todavía tenía una apariencia estoica, pero sus ojos disparejos brillaban de esa manera, del tipo que enviaba agradables escalofríos por toda su columna, y una vergonzosa excitación en algunos lugares que es mejor no mencionar. Seguro que era bonita. Cestus aplaudió con estruendosos aplausos junto a Quintín, sus soldados siguieron su ejemplo, y pronto los atlesianos se unieron torpemente mientras el tecnosacerdote Estarza permanecía de pie con sus manos de metal escondidas en su túnica. El viejo comisario tenía una sonrisa en su rostro. ¡Oh, qué espectáculo! El orgulloso general que tenía que soportar esta farsa era simplemente un espectáculo delicioso. Realmente esperaba que 345.678, 43, 59, 80, Frieda se encontrara cumpliendo con su deber para con el dios emperador, pero de una manera que asociaba menos con la muerte y más con la vida. Un extraño orgullo se hinchó en su pecho y si no fuera por sus duros años de guerra, se habría sentido con los ojos llorosos. Sin embargo, de repente, un atlesiano vino corriendo por el pasillo del tanque con un pergamino en la mano. General. General. ¿Quién se atreve a interrumpir esta unión de destino? Capellán Penance exigió con su Power Maul brillando para ilustrar aún más su ira. El soldado se congeló por un momento, pero se estabilizó mientras le tendía el pergamino al general Ironwood. Nuevas órdenes del consejo, señor. El general Ironwood pasó por alto las bromas vacías de la orden y se concentró en las palabras que implicaban su misión cuarentena de Patch Base. La situación se ha deteriorado, despliegue inmediato autorizado. Mantener la cuarentena y extremar las precauciones. Se recomienda encarecidamente ver el resumen. Ironwood hizo clic en el video adjunto, y su día de horrores no parecía tener fin. Esta entidad convirtió a estos hombres en marionetas, deformó sus cuerpos y mentes con facilidad. Herejía. Frieda siseó. Ironwood se dio cuenta de que ella estaba sobre su hombro al igual que el capellán de los marines espaciales. Lord Comisario, el gran enemigo, están aquí. Las cejas de Cestus se levantaron y su rostro se volvió pétreo, sus Kriegsmen aún más rígidos. Los propios marines espaciales tenían una mirada más seria y lista para la batalla en su postura. El Lord Comisario estaba al lado del general, el hombre reproduciendo el video del campeón del caos desatando su horda dentro de la base de cuarentena VDF y la subsiguiente matanza. Por el trono dorado, dijo Cestus gravemente, aunque su labio se levantó en una sonrisa, no es una boda sino una guerra. El general Ironwood lamentó mucho no estar sentado detrás de un escritorio como Ozpin. Parche, VDF Goodope. El VDF había establecido una cuarentena sobre el desafortunado fuerte Goodope, un fuerte cuyo nombre era quizás irónico para la más oscura de las deidades risueñas. Sobre una compañía de guardias VDF que mantenían el perímetro, sus rifles apuntaban hacia la boca del búnker subterráneo que originalmente se instaló para ser el último lugar de apoyo para la poco poblada isla de Patch, ahora contenía su condenación. Desde detrás de las enormes puertas, los atormentados y los dementes golpeaban sus carnosos puños, cacareaban, reían y rugían como animales de fiesta. La línea defensiva de sacos de arena tenía la ventaja de la altura ya que el camino descendía hacia las puertas corredizas colgantes, destinadas a los vehículos personales, grandes puertas de 2 pulgadas de grosor que ahora estaban abolladas de adentro hacia afuera con numerosos puntos donde parecía que los puños habían golpeado contra ella, las abolladuras solo parecían aumentar. Bueno, muchachos, este va a ser el verdadero negocio. El sargento de VDF León Esparta miró por encima del hombro, mirando por encima de los rostros pálidos de sus compañeros de escuadrón. ¿Qué pasa con ustedes, lecheras? Todo su temblor traerá el Grim, ¿no crees que tenemos suficiente allí? El sargento baleano encendió un cigarro, echando humo, sus iris dorados brillaron con la sutil quemadura de su vicio favorito. Su pelotón debía asegurarse de que no escapara ninguna monstruosidad indeseable, de que ya no hubiera compañeros reyes en los pasillos del búnker, solo demonios con la piel podrida sin intenciones amistosas.
Deslizó dos dedos en el bolsillo del pecho y sacó su billetera, la abrió, mirando la foto de su novia para darle el impulso extra de moral para que su sangre fluyera. Belle, solo espero que no te veas atrapada en esto también. Cualquier equipo menos el tuyo. Pasó el pulgar por los labios de su sonriente conejo Faunus, sus ojos marrones aparentemente brillaban con afecto, sus tímidos labios rosados se curvaron en una sonrisa que hizo que su corazón latiera con sangre. Entre otras cosas. Sargento, llamó el teniente Donovan Burnoud a través de la radio conectada a la plataforma de León, tenemos heladas aterrizando para reforzarnos, dijeron que tienen especialistas, extraños, pero lo suficientemente útiles para ayudarnos. Atención. Malditos atlesianos. León murmuró, con la piel erizada ante la perspectiva de estos calzoncillos apretados y apretados pisoteando más suelo de vale, llenando el aire con arrogancia y absoluta bronca, imita eso LT, también traen sus rulos para el cabello, tal vez quieren hacerse una pedicura primero. Corte la charla, sargento. La llamada de radio terminó abruptamente, León sacando la lengua para imitar al teniente con un giro de los ojos. Los Adlesian Bullets pronto aparecieron y se cernieron sobre la línea de visión despejada que el VDF había establecido frente a las puertas de la bahía del complejo. León maldijo un espectro colorido debajo del rugido de los motores, toda la línea de visión de su equipo estaba completamente bloqueada. A pesar de sus órdenes, León saltó de su trinchera, fumando su cigarro con enojo, pisoteando con paso firme hacia el Bullard más cercano. Ustedes, malditos bastardos, no solo tienen una sincronización impecable, sino también la mejor entrada de mierda en todos los reinos, justo en las malditas líneas de visión de mis pelotones, idiotas de bata blanca brillante. Golpeó con el puño la bodega del Bullard, su leender agarrado por el receptor superior, ignorando las llamadas en su radio. El amargado Balean se precipitó hacia atrás, dejando que la rampa descendiera para que realmente pudiera dejar que los adlesianos supieran lo que pensaba de ellos. ¿Quién es Tuco? León dio un paso más hacia atrás, dos ojos rojos y brillantes lo miraron con una intención amenazante, por un momento su sangre se heló, pensando en la locura de Atlas, posiblemente dejando a un Grim justo en su puerta. Descubrió rápidamente que la bestia no era un Grim, era bípedo, con la vaga forma de un hombre, de 3 metros de altura con una mueca de cráneo mirándolo lascivamente. Retrocede, pagano, siseó el capellán Penance con desdén, horrorizado por la audacia de este humano manso, golpeando con el puño el transporte del escudo negro, haciéndole demandas. Había media mente para aplastar al insecto petulante, la otra mitad algo impresionada de que este humano no temblara de miedo como los otros habitantes de este planeta. Maldita sea, silbó León, tomando una bocanada de su cigarro, no sabía que Atlas conocía ningún otro color que no fuera el blanco Schne. Se ve elegante, compañero. Penance no pagó más de su tiempo al insecto mortal, pasando rápidamente por delante de la inmemorable molestia, seguido por sus hermanos, quienes recibieron llamadas de elogios similares del humano no iluminado. León ahora estaba extasiado, ya no echaba humo de ira, sino que estaba encantado con la vista de los gigantescos humanoides blindados. No sé quiénes son ustedes, grandes tipos de negro, pero sigan adelante, no les importa. Nosotros, desgarradlos por uno nuevo. El sargento corrió rápidamente hacia el Bullard justo enfrente del de los hombres gigantes, tenía el vértigo de un niño, preguntándose qué nuevo instrumento de muerte sería para salir del transporte. Él no estaba decepcionado. En dos filas marchaban soldados como nunca había visto, quizás de una era pasada, pero no en este mundo moderno de Remnant. Vestidos con gabardinas, máscaras antigas y con una eficiencia silenciosa que provocó un poco de envidia en el sargento. De la retaguardia venía un hombre vestido con más elocuencia, su uniforme parecía leguas más fino, con una máscara antigas colgando de un gorjal que impedía el brillo de un águila bicéfala. La mandíbula llena de cicatrices y la mirada feroz del hombre hablaban de guerras desconocidas, horrores desconocidos que un verdadero hombre de convicción y fuerza podría soportar. León inmediatamente juntó los talones y saludó con la palma hacia arriba al estilo de Balean. Sargento León Esparta, hijos de la primera compañía de fusileros de Mount Glen. El hombre de la gabardina lo observaba con una mirada severa, caminaba con paso confiado, sus ojos clavados en los del joven sargento con determinación de hierro. León pronto se dio cuenta de que su cigarro todavía estaba entre sus dientes, pero el hombre lo sacó, le dio una calada y expulsó una nube de su nariz. Saludó a León con sequedad. Lord Comisario Cestus Axis del 263 o Cuerpo de la Muerte del Regimiento de Asedio de Krieg, de la Guardia Imperial, del Imperio de la Humanidad de Su Majestad.
Una estúpida sonrisa infantil cruzó los labios del sargento cuando Cestus volvió a meterse el cigarro en la boca. Hizo un gesto a sus hombres en la línea de trincheras defensivas para que avanzaran. «Su grupo está aquí para ayudarnos». «Nosotros», dijo Cestus, mirando a la barricada dispuesta al azar, «estamos aquí para exterminar todo en ese búnker con poder y fuego sagrado». «Usted tiene el poder, pero tenemos algo de fuego de sobra, señor». Cestus miró por encima del hombro. «¿Lanzallamas?». La sonrisa que cruzó los labios de León habría causado que muchos dudaran de su cordura. Sin embargo, el Lord Comisario vio una genialidad en su interior. «Oh, tenemos lanzallamas y mucho polvo de gelatina para acompañarlo». La horda del Señor de la Plaga se estrelló violentamente contra la prisión de acero que detuvo su propósito de propagar los viles y generosos dones de la enfermedad de su Señor. Les picaba la anticipación, las uñas se clavaban en su propia carne, su sangre salpicada cubría el suelo con una bondad carnosa fúngica. Aullidos y chillidos de impaciencia inundaron los pasillos, espantosas criaturas con fauces abiertas babeaban hambrientas, terribles garras suplicaban que los vientres se desgarraran. Una bestia con las tripas colgando se clava contra las paredes, las pústulas reventadas derraman líquido sobre los hongos que crecen en el suelo, la carne comenzó a formarse en las paredes a medida que la infección Nurgilite corrompe la antigua base militar. Los muertos y mutados recayeron aún más en las formas apropiadas acordes con los sirvientes del dios de la peste, monoculares, con cuernos, siempre sonriendo con felices pequeñas filas de dientes ansiosos por desgarrar la carne suculenta. Padre más allá de las masas en expansión de abominaciones mutantes, su campeón, bubónicos, usó sus poderes disformes para derribar puertas blindadas que conducían más abajo a la base, tenía que lidiar con el hombre de hierro ocasional, pero eran endebles, a diferencia de las máquinas del falso emperador. El hechicero se abrió paso, dejando tras de sí hongos enconados que devoraron el metal brillante. A través de sus numerosas narices y glándulas olfativas olió algo poderoso, algo antiguo, algo que su magistral aliado Setesh necesitaba. En los niveles superiores, las bestias portadoras de la plaga se inquietaron, aceleraron sus asaltos a la maltratada puerta de metal, sus malditas armas hechiceras ablandaron el metal hasta que las armas adlesianas corrompidas abrieron agujeros a través del metal doblado. Horribles gritos y carcajadas de júbilo llenaron el aire, provocando respiraciones heréticas pesadas con partículas en descomposición de pulmones podridos y materia fúngica. Habían hecho pedazos la puerta, saliendo como una exhalación con las fauces espumeantes y las hojas relucientes de sangre, silbando en el cielo nocturno lleno del resplandor de una luna rota. De la debilidad de la mente, Omnisia, sálvanos. La fuerza de defensa de Balean estabilizó su puntería, el sargento León Esparta dirigió a sus soldados en 3 filas, boca abajo, arrodillados y de pie junto a los soldados de Death Corps, con las bayonetas colocadas. De las mentiras de la antipatía, circuito presérvanos. La horda del caos de Nur le gruñía con un hambre sin fin, y el deseo de compartir sus dones con los desafortunados humanos sanos que cubrían detrás de sus armas, sus lamentables defensas. Necesitaban aprender el júbilo entusiasta de la enfermedad para comprender lo mundanos que eran. De la furia de la bestia, el hierro protégenos. El Lord Comisario Cestus dio una calada a un cigarro encendido del pagano sargento, con la espada desenvainada, crepitando con energía. De las tentaciones del Flesh Lord, sílice límpianos. Un chillido inhumano sonó el grito de guerra de las masas sin sentido de mutantes bastardos malditos, con las piernas arqueadas, retorcidas, palpitando con músculos libres de los confines de la piel delgada cargada. Los disparos salvajes se fueron desviados cuando los herejes chocaron entre sí, rompiendo mandíbulas y aullando estrangulados. De los estragos del destructor, ánima protégenos. Los marines espaciales, vestidos de negro y empapados de líquido rojo, estaban en la boca de la rampa, con las armas en alto y las hojas relucientes por la sustancia gelatinosa que goteaba. De la jaula podrida de la biomateria, Dios máquina. Liberanos. El Tets-Priest de Starza gritó, golpeando el extremo de su bastón contra el suelo. Las máquinas de Balean y Adlesian zumbaron con un poder que ninguno de los pueblos remanentes nativos podía comprender. El comisario Cestus agitó su cigarro, el capullo aún encendido se encendió en la rampa que conducía a la entrada de la base, llamas azules rozaron la parte superior seguidas de un furioso carmesí y amarillo. Hubo una mirada de comprensión. El ojo monocular de una bestia, mirando hacia abajo para ver que él y sus compañeros se deslizaban sobre una película roja pastosa, su aliento fue arrancado de sus pulmones cuando las llamas consumieron sus piernas, el aire fue absorbido por docenas de agujeros de bala ahuecando su pecho.
El fuego de los rifles de Balean salió en ráfagas, cortando a las masas que bailaban en las llamas. El fuego de los rifles láser atravesó la carne débil, la cabeza de un monstruo explotó con un disparo de rifle. Los de Comandos dispararon ráfagas, dejando que la primera corriente golpeara antes de arrojar otra. Sus oculares brillaron en las acogedoras llamas sagradas, bendecidas en el nombre del todopoderoso Dios Emperador. Incluso cuando las llamas, las balas y el láser atravesaban la horda en llamas, llegaron más, y así los marines espaciales entraron en las llamas, prendieron fuego como faros de su ira, se dispusieron a liberar a estos monstruos afligidos de su sufrimiento, para liberarlos. Ellos sobre su gracia para el juicio final. Faust, el Bonee Adogrin disparó la escopeta contra la espesura de la horda, mantuvo su fuego mientras los escudos negros varían con fuego y furia. Ninguna criatura podía igualar a los guerreros de gran edad del dios emperador. Los rayos salpicaban a los monstruos, la espada sierra Evistiator convertía la carne en llamas, las garras estáticas cortaban la carne blanda y mantecosa y las pesadas botas pisoteaban a criaturas lastimosas sin tregua. El sargento León fue el primer baleano pagano en marchar tras los marines espaciales. Las llamas comenzaron a apagarse, hizo señas a los Valen Flametroopers, disparando chorros para mantener a los marines espaciales cubiertos de llamas, obligando a los bastardos cubiertos de hongos a retroceder por su agujero. Los soldados se sentaban en microandadores encorvados, máquinas robustas que tenían la altura de un marine espacial, pero disparaban 2 ametralladoras desde cada lado, ayudaban a cubrir a los guerreros sobrehumanos y evitaban que los rezagados intentaran huir por los lados de la rampa. Cestus lideró a sus corpsmen, flanqueado por el herido inquisidor Xenos Quinton y el tecnosacerdote Starza, cuyos brazos permanecieron separados mientras cantaba más en Technolingua, sus servocráneos siguiéndolo en preparación para la batalla. Los cabezas de toro flotaban sobre sus cabezas, preparándose para el peor resultado posible, para no dejar que nada escapara del búnker. El capellán Penance aplastó a la criatura en llamas con desdén, rígido de furia, su repugnancia inconmensurable con estos monstruos humildes que se atrevieron a bloquear a un guerrero de su calibre. Los huesos quebradizos se rompieron como palillos de dientes con cada golpe, la electricidad recorrió a cada bestia con letalidad, las pústulas reventaron con chisporroteantes chillidos. Sus hermanos se abrieron paso a través de la horda de criaturas desgarradas hacia salones más grandes con túneles inclinados hacia abajo donde bestias más grandes se interpusieron en su camino, aunque no por mucho tiempo. Malditos bastardos. Esta es la tierra de Vale. No sois bienvenidos aquí. El sargento Esparta disparó otro cargador de 10 rondas, el cargador se disparó y cargó el cerrojo para cargar en una ronda. Una escopeta sería mucho más preferible a su rifle semiautomático, pero era un arma que él conocía. Cada ronda daba golpes mortales a través de los feos bastardos desnudos, cerebros verdosos y sangre negra derramándose por el suelo. Uno de sus soldados jadeó y gorgoteó, una hoja nudosa atravesó su espalda, la sangre brotó de sus labios, los ojos en blanco. La criatura arranca la cabeza del soldado, aplastándola en sus manos, rugiendo mientras desliza el cadáver de su espada. Está bien, feo cabrón, vamos a hacerlo entonces. Con un clic de un interruptor, el cañón y el receptor frontal de su rifle se convirtieron en un gran taladro cerrado, giró con un temible torbellino, haciendo que la criatura retrocediera aterrorizada. León golpeó al Nurglite, obligándolo a retroceder hasta que su espalda estuvo contra una pared, apuñaló su pecho, el hueso y la carne se desgarraron en tiras, empujó hacia arriba a través de su clavícula y tiró hacia atrás, apuñalando su ojo. El monstruosidad se estremeció con miembros espásticos. León se aseguró de disparar otro agujero en la cabeza del monstruo a pesar de que su taladro revolvía sus sesos. El comisario insistió en asegurarse de que los bastardos demoníacos recibieran golpes debilitantes para que no se convirtieran en una amenaza por otro día o se levantaran. Los de Comandos dispararon chorros por todos los pasillos carnosos. La podredumbre que se había acumulado chisporroteaba y quemaba, y la oscuridad retrocedía ante la luz, el láser y el fuego que iluminaban a los paganos corruptos ante la ira del dios emperador. A pesar de su mirada fría, había algo que se asemejaba a un vértigo durmiente casi infantil en las corrientes de llamas que salían debajo de sus guantes, separadas solo por cuero y metal, entregando la muerte con un propósito celoso. Los ansiosos soldados de Balean fueron tomados por sorpresa por los supuestos nuglitas muertos, y pagaron un alto precio por su falta de experiencia con estas bestias que no eran Grimm y que estaban solo unas horas antes que sus compañeros humanos.
Cometieron el error de intentar enfrentarse a las criaturas de cerca sin dar golpes mortales inmediatos, dudando ya sea por miedo a matar a un hombre o por el horror absoluto de las abominaciones frente a ellos. Sus errores les costaron la vida en un santiamén cuerpo a cuerpo brutal. La impersonalidad de disparar a un enjambre ardiente de seres sin rostro fue reemplazada ahora por la realidad de carne y hueso, monstruos que viven y respiran a diferencia de las criaturas bestiales sin alma de Grimm. La sangre carmesí se mezcló con una espesa sustancia pegajosa negra, el metal chocó, el fuego silbó y rugió. Aullidos mezclados con gritos, huesos destrozados por el húmedo desgarro de la carne, cánticos metálicos acompañados de rayos láser que quemaban, que explotaban cráneos en ruinas. Verdaderamente la oscuridad del lejano futuro ha bautizado al mundo de Remnant y su solitaria luna rota con este manso despliegue de violencia cotidiana. El Lord Comisario Cestus hizo una mueca con la última bestia hereje, siendo salpicada por sus proyectiles y los del Inquisidor Quinton. Sus dos cabezas ahora adornaban la pared como arte moderno, hasta que la pureza de las llamas las quemó en negrura y cenizas. El Omnisia está con nosotros, las bolsas de carne podridas y su corrupción no soportarán la locura de este mundo. Tetch Priest Starza rozó sus dedos metálicos sobre un panel de control, un dedo se abrió y un zarcillo se inyectó en un puerto. Su mente comenzó a deslizarse hacia los sistemas de Valen, sobrepasando los cortafuegos con sus letanías de Tech Nolinga, sus servocráneos, Maximus y Terris flotaban en guardia. El sargento Esparta se tapó la nariz, los podridos ya olían fatal, sus cadáveres en llamas no eran menos agradables. Los soldados que murieron fueron quemados de todos modos, algo a lo que se opuso al principio, pero después de ver lo que se suponía que debían pelear, no tuvo dudas de que este era el mejor curso de acción. Lord Comisario, los Astartes se están dirigiendo a otra estructura a 1 milla de distancia, otra instalación donde el líder hereje debería estar retenido. ¿Qué otra instalación? El sargento Esparta parecía estupefacto. No hay ninguna otra instalación allí abajo, este es un búnker de municiones. Parece que tus líderes tienen secretos, hijo. Cestus se paró en la boca de un túnel descendente empañado por la destrucción causada por los marines espaciales del escudo negro. Deberías acostumbrarte a no ver la imagen completa, el hereje vino aquí por una razón, averigüemos qué era. El sargento siguió al comisario, siendo separado por los deadcomandos que portaban lanzallamas. ¿Qué diablos podría estar buscando este Blighter? Las armas y las bombas están en este nivel, ¿qué diablos podría estar buscando? Tú eres el sargento de armas, me dices. No para aquí, me desplegaron aquí al comienzo de la cuarentena, Missy Glanders y yo generalmente patrullamos las fronteras de nuestro antiguo hogar, Mount Glen. El Lord Comisario miró por encima del hombro, ¿antiguo? El bastardo Grimm, estaban debajo de nosotros y brotaron como un geyser de oscuridad. Había una mueca angustiada en el rostro del sargento, la ira alimentada por el dolor, su mandíbula estaba apretada y sus ojos como carbones, comenzó a matar a muchos. Nuestra gente, somos los hijos de Glenn, los que quieren recuperarlo. Si el maldito consejo escuchara. HMPH, Cestus retrocedió mientras Krieg y Valeans despejaban el camino sangriento con llamas, obligando a la aflicción que había estado creciendo a retroceder y morir a la inevitable hambre del fuego bendito. El hecho de que los humanos se atrevan a dejar que las bestias demoníacas se queden con el botín de una ciudad es algo que encuentro angustioso. Es necesario establecer el orden aquí. Los rayos de castigo convirtieron a los monstruos herejes en cenizas, la espada de energía del capellán abrió 3 aberraciones más, la electricidad obligó a sus cuerpos divididos a sufrir espasmos en la carne ennegrecida y chamuscada. Pedazos de herejes volaron de los barridos de la espada Sierra Evisterater, su maestro cambió de posición y barrió otra ola en una niebla de sangre, en pedazos. Los marines espaciales habían aniquilado a la mayor parte de sus enemigos, aplastándolos bajo sus botas de adamantium, limpiándolos con una muerte misericordiosa. Estas criaturas profanas estaban protegiendo la entrada a una puerta sellada más grande, su grandeza similar a una bóveda estaba estropeada con quemaduras con forma humanoide, demasiado pequeñas para que un marine espacial las atravesara. El bibliotecario agitó su mano sobre un teclado numérico destinado a pequeñas manos humanas inalteradas, con elogios vocales sintéticos metálicos en auge, lanzó el hechizo de adivinación de levantar el velo, lo que le permitió presenciar al humano que una vez había ingresado el código necesario para abrir la puerta con telequinesis presionando en los botones. Grandes gruñidos sacudieron el subbúnker subterráneo, los marines espaciales no se inmutaron con la maquinación y su presión sobre la tierra que los rodeaba, las armas estaban listas, se dijeron letanías.
Durante miles de años habían servido inquebrantablemente a su imperio del hombre, incontables vidas se prepararon para lo inevitable, poniendo fin a innumerables linajes de corruptos, destruyendo senos en los que no se podía confiar, matando a razas enteras y ocultándolas para que solo sus asesinos pudieran atestiguar su existencia han servido tan fielmente, pero solo ahora, hubo una desconcertante sensación de inquietud, una extraña familiaridad, algo tan antiguo y distante que parecía mítico. Vieron al enemigo, un campeón de la oscuridad, la desesperación y la traición con forma, detenido en su camino por una barrera de energía pura que encerraba otra puerta cerrada. No era más alto que un hombre, estaba adornado con una armadura y carne podrida, reventando forúnculos, enmascarado con una máscara de metal con temática de Daemon. La criatura se volvió hacia ellos, flanqueada por más abominables antiguos humanos agazapados, parecían preparados para dar sus lamentables vidas. Señor de la decadencia, llegó su enfermizo y sibilante grito, dame el poder, te lo suplico, para extender tus dones a quien niega el don de la plaga, de la enfermedad, de la podredumbre. De repente, como un trueno en una gran tormenta, el campeón rugió de dolor, flotó sobre el suelo con los brazos extendidos. Sus sirvientes arquearon sus espaldas con gritos llenos de dolor, sangre rociando sus bocas, retorciéndose como serpientes en el aire, golpeando al campeón que flotaba sobre ellos. Sus cuerpos estaban vacíos de líquido, la carne se desgarró y los huesos se convirtieron en polvo, finalmente el campeón cayó al suelo con un estampido, aplastando el concreto. La monstruosidad ante ellos ahora era más grande que los marines espaciales, encorvada hacia adelante con un ojo monocular en su cráneo, pero más adornando su pecho, la piel verde podrida brillaba con un matiz, las garras eran largas y dentadas. Su piel era gruesa y coriácea, el hueso junto con hongos duros sobresalían como si fuera una armadura. Saliva ácida goteaba al suelo desde sus grandes y sonrientes fauces, resollando bocanadas de niebla verde. Ya ven ante ustedes, esclavos del dios falso, bubónicos, paladines del señor de la descomposición. Siseó, la lengua bífida deslizándose hacia afuera, parpadeando burlonamente. Mantén tu lengua escondida detrás de tus dientes, hereje. El bibliotecario Rancor escupió, levantando su espada hacia la monstruosidad, tu tiempo ha llegado a su fin. Arrepiéntete ante el emperador, y tu muerte será más rápida que la de la mayoría. El capellán Penance activó su mazo de energía, su energía chisporroteante chisporroteó a lo largo de las púas afiladas, balas nuevas cargadas dentro de su volter sagrado. Abraza al dios de la plaga. Bubónicos escupió una bola de ácido hacia los marines espaciales, solo para que el bibliotecario Rancor arrojara un escudo psíquico que envió la sustancia pegajosa mortal al suelo para chisporrotear, varios volteres resonaron, las rondas explosivas perforaron la piel con golpes directos, provocando gritos inhumanos. Para salir del campeón del caos. Bubónicos conjuró un escudo hecho de un hongo grueso, bloqueando y desviando algunas de las rondas de rayos, en su mano libre invocó una enorme guadaña nudosa, barrió con su espada, chocando con la espada sierra Eviscerator de Retribute. El marine espacial clavó los talones, enterrándose pulgadas en el hormigón mientras el monstruo que se avecinaba gruñía a su visor. Bubónicos levantó su escudo una vez más cuando los proyectiles se clavaron en el hongo duro y explotaron, debilitándolo con cada andanada que recibía. La espada sierra del marine espacial lo obligó a retroceder, retrocediendo antes de que el próximo golpe pudiera arrancarle la rodilla. Vendetta, con su retroreactor, se elevó en el aire, casi golpeando el techo. Se zambulló en el campeón del caos, sus garras crujieron con relámpagos, recibió un golpe en su costado que lo hizo caer al suelo, rasgando el piso de concreto, su talón y sus garras se clavaron para frenar su impulso. Rancor lanzó varios rayos de Smite, abriendo agujeros profundos dentro del escudo fúngico, obligando al campeón del caos ascendido contra la barrera de energía, con la espalda arqueándose de dolor por el impacto que recibió. De repente, los láseres y las balas golpearon el escudo de fuga, algunos golpearon sus espinillas blindadas. Bubónicos vio con sus muchos ojos que los guardias imperiales y los nativos planetarios habían acabado con su horda, con un silbido le salieron pústulas ampolladas en la espalda, alcanzó la parte trasera cuando reventaron, con una mano llena arrojó el pus retorcido a los humanos. El Lord Comisario Cestus y sus guardias esquivaron la sustancia pegajosa arrojada, bestias parecidas a gusanos se pusieron de pie, sin embargo, poseían brazos humanoides con garras, arremetiendo contra los guardias y Baleans. Faust Logrin se adelantó a los guardias y disparó pesados proyectiles de escopeta bubónicos con un rugido animal.
El sargento Esparta hizo girar su rifle pistola combinada, el taladro cubierto de llamas, cortando a los hombres gusanos con facilidad como un cuchillo a través de la mantequilla. Giró la broca en llamas hacia el bastardo feo y jodidamente gigante y disparó una corriente de polvo rojo licuado, que quemó un agujero considerable a través de su escudo de hongo. El resonante chillido de dolor inimaginable fue como música para los oídos de Balean. Sí, así es, grande y feo relleno de pizza. Toma un poco más de eso, cabrón de buey podrido. Esparta cargó hacia adelante, corriendo con una ráfaga de velocidad que esperaría de sus comandos, usando ese aura herética límite sobre la que Ironwood había estado hablando. Tal brujería atrajo las sospechas del Lord Comisario, sus Kriegsmen y, por supuesto, el inquisidor Xenos que había observado de cerca los defectos alienígenas en estos humanos. Poderes enigmáticos tolerables, por ahora. Esparta siguió la corriente, zigzagueando constantemente para desgastar el escudo del monstruo, esquivó una bola de ácido que escupió de sus fauces abiertas. Cedió para cargar otro bote de polvo rojo, y se vio obligado a retirarse de la carga de bubónicos, saltando hacia atrás de la guadaña gigante que amenazaba con cortarlo en pedazos. El bibliotecario Rancor disparó un rayo de Smite que atravesó el codo de Bunónicos, el brazo que empuñaba la guadaña colgaba sin fuerzas, los tendones se desgarraban como cuerdas y el hueso se desmoronaba como una piedra. Los bubónicos rugían de dolor angustioso, los dones del abuelo Nurgle aún no eran verdaderamente potentes, la aflicción que el dios Grim, el quinto, aún sifoneaba su fuerza. Por lo general, 4 míseros marines espaciales estaban dentro de su capacidad, pero incluso ahora podía sentir que su control sobre el Biomas Vulture estaba disminuyendo, pronto tendría que abandonarlo, esta batalla se había perdido. Con una fuerza vacilante, el Biomas Vulture tropezó, balas, rayos y láseres implacables en su asalto. El brazo de la guadaña se desprendió, rodó por el suelo y se partió en dos, mientras más abominaciones se manifestaban de la carne desechada. Crecieron con rugidos etéreos, transformándose con los sonidos de huesos rompiéndose y carne aplastada, desgarrada. Los soldados de Balea se ahogaron y vomitaron aún más, su resolución se quebró por la horrible exhibición de transformación corporal de otro mundo, escalofríos de terror los invadieron con la frialdad de la tundra atlesiana. Aunque sintieron mucho miedo, se mantuvieron de pie, manteniendo la línea como los soldados de las estrellas, los hombres y mujeres vestidos con gabardinas que seguían a los hombres gigantes con trajes de metal no mostraron miedo ni tentación de huir. Si los extraños en su mundo podían tener tanta confianza contra algo tan abominable, entonces no iban a mancillar su honor o su reino dándose la vuelta. No dejes que el hereje tenga un momento para respirar. Quiero quemar esa cosa hasta convertirla en marcas de quemaduras. Lord Comisar Cestus había visto muchos horrores en su tiempo, el más reciente antes de este había sido el monstruo que lo había herido y arrancado las alegrías de su vida, maldito sería si alguna bestia de hongo podrido se atreviera a interponerse en su camino de retribución, mata a la bestia. Los horrores reptantes que alguna vez estuvieron separados del buitre de biomasa fueron repentinamente barridos por el fuego, los de Comandos los empaparon en fuego líquido, sus gritos de tormento fueron absorbidos por el fuego que les robaba el aliento, llenando los pulmones aplastados con fuego que invadía la carne que se seca rápidamente. Su poder dejó las cáscaras carnosas, medio formadas, que se inmolaron mientras la carne hervía a fuego lento y se convertía en ceniza, el hueso crepitaba como la madera. Retribute dejó a un lado su Eviscerator, desenganchó el legendario Meltagun de su espalda, alineó su disparo con la facilidad de la práctica, que se haga a la voluntad del emperador, que sufras desnudo ante su luz. Hubo un silbido como de serpiente, el calor se acumuló desde la boca del barril, luego, de repente, el rugido de 1000 leones enojados estalló en un rayo que pocos mortales podrían soportar para mantener sus ojos. Bubónicos no tuvo tiempo ni poder para gritar, el ardiente rayo caliente voló su escudo en pedazos carbonizados, evaporando su brazo y cortando el cuerpo de su Biomas Vulture, partiéndolo en dos. En grandes pedazos ardientes, la bestia cayó, retorciéndose, maullando sin aliento con llamas cada vez mayores. Con un último acto de desesperación, el campeón del caos se desalojó de su construcción carnosa, atormentado por el dolor, se deslizó fuera de un absceso, siseando cuando vio al Lord Comisario. Esto no ha terminado. Gruñendo con una rabia que no había sentido en tantos años, abrió un agujero en la realidad y se arrojó a través del portal.
Aunque el campeón de Nurgle había huido, su construcción de no vida y carne pútrida permaneció, luchando por encontrar una forma de prolongarse, deteriorándose hasta convertirse en nada, ardiendo y desintegrándose a medida que se perdía la influencia de la disformidad. Ante sus propios ojos humanos, había dejado de existir, la única evidencia de su presencia eran los cortes dejados en el concreto y las marcas de quemaduras donde alguna vez estuvo. Infierno sangriento. El sargento Esparta murmuró, colocándose el rifle al hombro y dando una larga calada al cigarro. ¿Quiero siquiera saber? No, es mejor que no lo hagas. Cestus dijo enfundando su pistola, mirando a los Black Shield Marines con asombro apreciativo. Ver a los Astartes realizar las tareas para las que habían sido criados y entrenados religiosamente era algo de lo que el humano humilde en él nunca se cansaría. Desde la retaguardia de sus filas llegó Estarza, descendiendo con determinación en su paso, sus servocráneos siguiéndolos apresuradamente. Technolingua sonaba continuamente desde debajo de su capucha en un canto casi de alabanza, sus brillantes oculares rojos parecían intensificarse cuando pasó junto a los Astartes, enfocándose en la barrera de energía que había iluminado la mayor parte de su lucha. Cestus le lanzó a Esparta una mirada pasajera. ¿Qué hay detrás de esta barrera? Me sorprende, no sabía que existía esta parte de la base. Comando, este es el sargento Esparta, ¿cómo copiar? El Valen se frunció el ceño al ver el logotipo de SDC detrás de la pared de luz que encerraba otra gran puerta sellada, una puerta de la que el señor Feo y su banda de bastardos feos y jodidos traseros querían tener acceso. Burnuor, culo perezoso, los infectados han sido tratados. Repito, han sido destruidos. Ahora, ¿por qué diablos estoy mirando un logotipo de SDC en una parte de la base que conocía? El teniente Burnuot ya no tiene el control de esta operación. Esparta escupió su cigarro quemado, mirando al Kibori con túnica negra aparentemente conversar con la puerta gigante. ¿Quién diablos es este? Sé que no tiene acento de Balean. Este es el doctor Daniel Borage, y debe regresar de inmediato. No respondo a ningún documento, respondo a la autoridad de Vale. Esparta observó con asombrada curiosidad mientras los escudos bajaban y la puerta comenzaba a moverse, pero el Kiborg, Estarza, no había puesto sus manos sobre ella. Cualquier cosa, ustedes, malditos gélidos, ¿tienen alguna maldita idea de qué diablos pasó aquí abajo? Estos jodidos bastardos estaban buscando esto, sargento. Sus superiores lo llevarán a un consejo de guerra si no retira a sus hombres junto con CHSSSH, CHSSSSH, estás rompiendo compañero, C-Kunt, malditamente bien oído. Esparta apagó sus comunicaciones, sincronizando 2 veces con sus Islanders después de los humanos nacidos en el espacio. Lord Comisario Cestus se quitó la gorra, mirando hacia arriba con una expresión ilegible. No sabía qué sentir, asombro, miedo, terror, ira quizás. El Lord Comisario ha visto mucho en su larga vida, pero esto parecía como si estuviera mirando fijamente las maquinaciones acosadas por el universo. Ninguno de los corpsmen sabía lo que estaban mirando, se quedaron cerca de su comisario y su padre, esperando su orden sin tener en cuenta las vistas que tenían delante. Los montañeses de Balean estaban estupefactos con sentimientos juveniles de asombro, algunos miraban con un vacío que solo los sentimientos fugaces de adrenalina y miedo habían traído, sin darse cuenta de la inmensidad de lo que tenían ante ellos. El sargento Esparta buscó a tientas otro cigarro y se reservó la necesidad de ahogarse en whisky escocés más tarde. Por un momento se preguntó si debería haber escuchado al presumido atlesiano. Estarza inclinó la cabeza, las palmas de las manos metálicas al descubierto en alabanza al dios máquina, comunicándose con las máquinas a su alrededor con un zumbido constante. Con pasos solemnes, el capellán penitencia se adelantó, sus años pesaban sobre él ahora que parecía el verdadero testamento de sus pecados y los pecados de sus hermanos ahora han llegado a su plenitud. Entró en lo que era una gran percha atlesiana, pateando descuidadamente sillas rodantes y mesas con papeles que huían. El capellán Space Marine extendió la mano, rompiendo los paneles de una caja de observación a prueba de balas. Sostuvo bajo su mirada un casco MK II Crusader Power Armor, blanco como el hueso con un visor rojo, una cresta adornando el casco para indicar el rango. Un Centuria, este casco fue usado en guerras pasadas. Miró hacia arriba sombríamente, si sus ojos hubieran podido producirlos, si su propio ser fuera capaz de hacerlo, lloraría. En su vergüenza, su rabia y su orgullo una vez creciente, vio la cresta que había llenado muchos de sus sueños y pesadillas, de gloria, de vergüenza.
La nave de transporte de arriba, cubierta con máquinas y plataformas destinadas a su reconstrucción, aún brindaba una atmósfera de elegancia y poder. Su casco de un blanco inmaculado permaneció intacto por la suciedad o el óxido, su adorno dorado permaneció siempre galante y orgulloso. El sello del barco, el lobo con sus ojos amarillos, luna creciente blanca y fondo negro circular. El sello de los lobos lunares, de su capítulo, de su padre. A través de una acción inconsciente, Penance presionó su frente contra la frente del casco, su percepción óptica se desactivó voluntariamente. Habían pasado tantos años, demasiadas vidas para que la mayoría de los hombres las comprendieran, tantos amaneceres, tantas noches caídas, tantas guerras y desfiles. Tantas cosas de las que arrepentirse. Sus hermanos se habían unido a él, encontrando otros artefactos similares que se colocaron sobre mesas con cables de sondeo y herramientas que intentaban romper el grueso metal para destruir, para que se aprendieran sus secretos sagrados. Con una furia repentina, Penance destrozó escritorios enteros y destrozó ordenadores. Retribute arrancó una hombrera y luego aplastó los brazos de metal que la habían mantenido suspendida. Rancor levantó escritorios y los aplastó hasta destruirlos, junto con Vendetta perforando servidores con sus garras. Creo que deberíamos dejarlos en paz. Cestus dijo precaución, retrocediendo lentamente, nunca había visto a un Astartes tan enfurecido. ¿Así que no es normal? Cestus hizo un gesto a los Kriegsmen para que salieran, hijo, el día pasado ha sido todo menos normal, y eso es decir algo. Esparta asintió, frunciendo los labios cuando vio a Rancor lanzar un camión de transporte completo por el aire, el vehículo casi se desintegra por la fuerza del lanzamiento junto con su explosión, sí, creo que es una buena idea. Con prisa en mente, ambos grupos de guardias y montañeses salieron con una marcha rápida en mente. Su batalla había dejado marcas de quemaduras y cuerpos carbonizados a su paso, la aflicción extrañamente no se veía por ninguna parte, como si nunca hubiera existido. Desde lo más profundo de la intuición de Cestus, sabía que tenía algo que ver con su enemigo inmortal y su influencia en este mundo. Antes de que pudieran llegar a la boca del túnel ahora ascendente, apareció un escuadrón de atlesianos, seguidos por el teniente Schnee con quien se podría asumir como el Dr. Borage. Winter estaba impasible y estoica con su habitual orgullo atlesiano brillando como una estrella, nada impresionante para el Lord Comisario que había entrenado a niños más fuertes y aterradores. El médico parecía como si se hubiera reventado una junta, con la cara roja de ira y una vena saliendo. «Tú lo abriste, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves?» El Lord Comisario respondió, su mirada como la muerte, su gorra bajada peligrosamente sobre su frente, marchando hacia el médico atlesiano, su cuerpo parecía aún más grande a medida que se acercaba. Winter y sus soldados se pusieron rígidos, un miedo que solo habían sentido cuando el general Ironwood había perdido los estribos los llenó, detuvo sus movimientos cuando Cestus agarró a Borage por el cuello. «Tú, pequeño pagano asqueroso», siseó Cestus, levantando al hombre en alto, lo suficientemente alto como para que sus débiles zapatos patearan en el aire, ¿tienes alguna idea de lo que había exactamente ahí abajo? ¿Qué estabas haciendo con eso? ¿Solo a quien acabas de cabrear? Yo qué, te atreviste a jugar con equipo que pertenece a los Adeptus Astartes, los marines espaciales. Deshonraste, manipulaste, robaste equipo de una era pasada de héroes tan antiguos que ni siquiera sé qué diablos es. Sacudió al doctor, asegurándose de asfixiarlo con absoluto miedo, tecnología tan antigua que ningún hombre inalterado ha sido testigo de su uso. Reza al dios emperador para que cuando los Astartes terminen de destruir tu investigación no maten toda tu vida. País. Satisfecho con las miradas temerosas y suplicantes del hombre, lo arrojó sobre la pila de soldados con armadura blanca y miró fijamente a Winter. El escudo de tu familia lleva su nombre en esa puerta, es mejor que reces por el bien de tu familia para que no supieran nada de esto. El enemigo sabía que estaba aquí, y quiero saber por qué. Winter sintió un gran peso en su corazón, ¿su familia sabía de este lugar? ¿De este equipo que Cestus y su gente también estaban familiarizados? Más importante aún, ¿había más? ¿Y dónde? Si quieres tratar de parlamentar con los grandes, están ahí abajo. Esparta guiñó un ojo tímidamente, encendiendo un cigarro nuevo, alégrate de no ensuciar tus lindos uniformes, Dios no quiera que los helados hagan un trabajo real. Estábamos ocupados peleando contra los Grimm que todos sus combates atraían, escupió Winter con cruel indignidad, enjambres enteros venían aquí, tanto que los cazadores locales se involucraron. El sargento Esparta se encogió de hombros siguiendo a los imperiales, ¿y qué? Es lo que hacen.
Más testigos, más preguntas. Winter dijo entrecerrando los ojos. No necesitamos publicidad para esta instalación, y a sus superiores les gustaría hablar con usted. Esparta puso los ojos en blanco, estoy seguro de que lo harían. Una vez que salió del búnker, Cestus aprovechó el momento para apreciar un sol naciente, lavando la oscuridad una vez más para traer vida al mundo. Saboreó el calor por un momento, tronándose el cuello rígido, emperador, protégenos. Ironuor, junto con su nueva novia, los estaban esperando con otros dos hombres. Un hombre con el escudo del reino de Vale en el hombro, gorra con visera y túnica verde oscuro, pantalones y botas negras. Había otro hombre, con un bastón y ropa de erudito, que Cestus supuso que pertenecería a un hombre noble inferior, aunque se veía muy decepcionante en comparación con ese tipo de realeza imperial. Teniente, dijo el sargento Esparta con sequedad, echando humo por la nariz, salga de la cama, ¿verdad? Espero que la conmoción no haya arruinado su sueño de belleza, Esparta, cállate de una maldita vez. Debería llevarte a un consejo de guerra, y debería dispararte yo mismo, gruñó Cestus, su ataque de ira aún se había apagado, no, debería hacer que te lobotomicen y te conviertan en un servidor que sirve bebidas por el resto de tu insignificante vida. El teniente de Balean tartamudeó, aparentemente atrapado con la guardia baja como una cierva en el tráfico que se aproxima. ¿Qué clase de oficial que se precie no lleva a sus hombres a la batalla, con espada, fe y furia? ¿Qué clase de oficial se sienta mientras sus hombres luchan contra las maquinaciones del enemigo? Cestus mordió la punta del cigarro y escupió el cogollo. Tu hombre aquí no solo se enfrentó a hordas de abominables, sino que se enfrentó a su campeón. Deberías felicitarlo. En cuanto a los logotipos de SDC que vi en ese búnker. Cestus y Ironwood compartieron una mirada de complicidad entre ellos, su matrimonio con Freida o no, se ha metido en problemas con los imperiales. Cestus le dedicó a la Kriegswoman en cuestión una mera mirada antes de volver a encontrarse con la mirada del general. Starza se comunicó con los espíritus de las máquinas y lo abrió, todo en ese búnker pertenece nuevamente a los Astartes. Ironwood frunció el ceño, asintiendo con la cabeza, pertenece a Atlas, pertenece al imperio de la humanidad. Pertenece a los hombres de 2 metros de altura que han existido por más tiempo antes de que su país fuera un concepto. Si quieres desafiarlos en eso, entonces tienes miles de años, miles de guerras. Experiencia valiosa allá abajo buscando a alguien a quien matar. Caballeros. El hombre del bastón dijo. Creo que es seguro decir que todos debemos calmarnos y cesar estas hostilidades. Cestus entrecerró los ojos hacia el hombre, su dedo acusador y con picazón se cerró en un puño para reservarse, ¿y quién eres tú? La sonrisa del hombre parecía desagradable, su comportamiento tranquilo hizo sonar las alarmas que gritaban problemas. Mi nombre es Profesor Ozpin, soy el director de Beacon Academy y creo que tengo algunos colegas tuyos perdidos en mi escuela. ¿Colegas? Cestus preguntó con el ceño fruncido sospechoso. El hombre abrió una libreta de datos, el pergamino, como lo llamaban estos paganos. Cestus sintió como si le hubieran jugado una gran broma, una que era tan cruel como enorme. Un asaltante de Tallarn, primogénito de Vostroyan, otro tecnosacerdote, por el exaltado sagrado trono dorado de la Sagrada Terra, el heredero de la línea romano de Armagedón, y, este es uno de mis Kriegsmen. Sí, 345.678, 0089, 76. Ansel, había llegado aquí hace aproximadamente una semana. ¿Una semana? Cestus dio un paso atrás, repasando los números en su cabeza, todos los de adcomandos que había trazado. ¿Dónde está mi soldado? Ozpin escondió su pergamino, dando una mirada algo comprensiva, aunque sabiendo que sería un gesto inútil, fue hospitalizado después de sufrir algunas heridas en una pelea. ¿Pelea? ¿Qué pelea? Parece que lo que sea que haya en ese búnker no vino solo. Ozpin dijo con un tono críptico pero con una mirada cómplice que resonó en el Lord Comisario. Cestus miró al hombre con un horror incrédulo, reemplazado pronto por una furia que podría quemar los cielos del mundo con el fuego del infierno. No perdamos el tiempo, se hará la voluntad del dios emperador, la guerra ha llegado a este mundo.